El video que presentaremos a continuación nos mostrará cómo hoy en este mundo donde los medios y los creadores de contenidos fortuitos están hambrientos de clics y de atención. Algunos casos simularon ser reales, pero terminaron desmintiéndose muy fácilmente, aunque alguno que otro pareciera ser real y que dejan una estela de duda entre las audiencias. Lo que veremos, inclusive, quizá juegue con tu mente y abra aún más el tema para el debate. Por eso hoy nos dedicamos a exponer situaciones que van desde viajeros en el tiempo a otros que fueron personajes reales y que gracias a su incremento en las redes sociales, al subirse a la fama, se dispusieron a hacer un experimento social entre comillas con sus audiencias, mismas que los terminaron mandando a la Virgen. Vaya, al final todo se salió de control. Por eso es preciso y te sugiero pongas mucha atención, porque aquí exponemos también algunas teorías que abren una puerta quizá a lo desconocido, aunque en otros casos es una auténtica estupidez. Desde señoras que viajaron en el tiempo desde el año 2053 hasta youtubers políticos que experimentaron con sus audiencias para engañarlas. Bienvenido a Los Expulsados. Si te gusta este video, solo suscríbete al canal, deja tu like para seguir creando este tipo de contenido interesante. Es por eso que hoy te presento La Señora de Torenza, 5 viajes en el tiempo y experimentos sociales fallidos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente muy pocos conocen a un supuesto investigador científico llamado Stanley Meyer, el cual tras irse de este mundo nos abrió un buen tema de debate sobre una teoría muy conspirativa. Stanley era un ciudadano de Grove City, Ohio, el cual desde muy joven, guiado por su curiosidad, patentó muchas soluciones técnicas de su autoría. Algunas cosas muy básicas, otras un tanto imposibles, pero quizá lo que fue su obra maestra fue un motor que supuestamente ocupaba agua como combustible, algo que nadie podía creer. De hecho, en 1975, cuando la crisis de combustibles en Estados Unidos eran reales, gracias al embargo petrolero en Medio Oriente, esto ocasionó que gente como Stanley se metiera a indagar sobre los motores a combustión que funcionaran con otro tipo de sustancias. De allí llegó la idea de echar a andar un motor a base de agua. La idea era que con 4 litros de líquido vital, un automóvil del tamaño de un buggy de dunas pudiera desplazarse 180 kilómetros. Algo netamente increíble. Por eso diseñó un motor que literal descomponía la molécula de agua para quemar la molécula de hidrógeno y liberar el oxígeno que a su vez formaría de nuevo agua para reutilizarse en este motor. Este descubrimiento, en efecto, sería absolutamente cero dañino al medio ambiente, pues los productos de la reacción serían la misma agua que reutilizaría para volver a generar el mismo proceso, que era impulsado por cargas positivas con frecuencias de 10 a 15 kHz, creando ese sistema que ve en pantalla. El tipo empezó a mostrarlo a sus vecinos y hasta recorrió parte de Estados Unidos en su vehículo. Muchos de ellos, con sus propios ojos, habían visto que supuestamente con agua, el vehículo se movía. Su motor, totalmente hidráulico, empezó a llamar la atención de las personas y también de algunos medios, los cuales al ver el auto, lo primero que observaron, la leyenda que decía, auto impulsado por agua. La historia dice que el tipo patentó este motor, el cual era evidentemente una amenaza potencial a las empresas transnacionales petroleras y a toda la industria de los energéticos, pues se imaginan que los autos pudieran moverse ocupando agua en lugar de productos derivados del petróleo. Prácticamente toda esa industria quebraría y además el agua pasaría a ser el nuevo oro negro del mundo. No obstante, Stanley en 1998 ya no la contó, pues en un restaurante su vida terminó y supuestamente antes de irse con San Pedro, el tipo alcanzó a decirle a su hermano las siguientes palabras: "Me han envenenado". Luego, Stephen, su hermano,
había dicho que luego de su muerte, desconocidos habían entrado a su casa para robarse el buggy y todos los planos del proyecto, acabando así con lo que ellos llamaban el experimento del siglo. Pero, ¿todo esto fue real? A la fecha, ni la ciencia ni la ingeniería mecánica ha podido solucionar la ecuación de cómo, a partir del agua, se puede separar la molécula de hidrógeno para quemarse en un motor y liberar oxígeno sin que haya problemas extremos y peligrosos. Recordando que por sí solo el hidrógeno atómico es muy reactivo por el simple hecho de tener un electrón en su capa más externa, lo cual hace que el proceso de separación molecular se vuelva complejo, debido a la liberación constante de energía. En el caso del hidrógeno molecular o H2, en condiciones de temperaturas altas, también se vuelve muy reactivo. Sin embargo, en 1975, según Stanley, ya tenía la solución para la insuficiencia energética. Lo que sí fue cierto es que muchos científicos de la época y hasta inversores apoyaron su proyecto. Los primeros pedían analizar su motor y validar que el sistema fuese novedoso y único, pero Stanley siempre se negó que lo revisaran, por lo que nadie pudo validar este descubrimiento. Además, hubo denuncias por parte de los inversores del proyecto, ya que según en realidad, el auto se movía gracias a una célula de combustible originada por electrólisis, algo que ya estaba patentado en la época. El caso se fue a juicio y el juez concluyó que los fondos recibidos por Meyer habían sido un fraude flagrante, por lo que este sujeto tuvo que devolver el dinero. Lo más interesante de todo es que Stanley, según los reportes de los científicos que lo quisieron contactar para saber de su proyecto, denunciaron que el sujeto era un paranoico y que siempre vivía pensando que lo querían secuestrar para robarle sus ideas y sus proyectos, pero sobre todo, que supuestamente era acosado por sujetos armados, empleados de grandes empresas petroleras, y hasta lo habían amenazado de muerte. Al final, Stanley estiró la pata, colgó los tenis, le apagaron el CPU. En una reunión en 1998 con dos inversores, quien junto a su hermano se disponían a hacer negocios. De pronto, Stanley, en esa reunión, empezó a moverse de manera errática y vomitó, siendo sus últimas palabras las siguientes: "Me han envenenado". No obstante, los registros forenses indicaron que había colgado los tenis por un aneurisma cerebral. A la fecha, su patente expiró, pero no se sabe de nadie que haya seguido con sus estudios. Su buggy fue visto en Canadá y no se sabe si los nuevos dueños mueven ese auto con agua. También, las teorías conspirativas dicen que fue fundado por las compañías petroleras y el establishment gringo, ya que su descubrimiento los haría obsoletos y revolucionaría el campo de las energías limpias. Otros concluyeron que solo era un farsante, pero ¿tú qué crees? La historia de la señora de Torenza está muy bien contada, y pareciera que quien la hizo sabía perfectamente que sería un boom a nivel internacional, al grado de que muchos medios de habla hispana, pero más en Estados Unidos, lo convertirían en el tema misterioso y perturbador de este mes. Todo se enfoca en una supuesta noticia que se dio en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, en los Estados Unidos, donde una señora vestida con una túnica azul, muy al estilo árabe, había llegado al aeropuerto, directo desde Tokio, Japón. Y según el relato, cuando llegó con el personal de la aduana, tras revisar sus documentos, se dieron cuenta que su pasaporte era un tanto diferente al de los demás. La identificación tenía un chip biométrico, tecnología ya ocupada en los pasaportes modernos. Sin embargo, lo más inquietante para el personal era que la señora de nombre Amara Leira, quien según habría desaparecido 10 años atrás, al preguntarle de dónde era el país que estaba escrito en su pasaporte, ella dijo que de Torenza, un país del Oriente Medio. No obstante, ese estado es inexistente en este planeta. No hay ningún país con ese nombre, ni tampoco algún registro que se tenga en algún momento en la historia de la humanidad. Luego, la historia se vuelve más perturbadora debido a que los agentes de inmigración le pidieron que los acompañara a una sala para hacerle algunas preguntas. Al llegar ahí, estos le preguntaron que cuál era el motivo de su estancia en Estados Unidos, a lo que la anciana respondió que ese no era su mundo y que nunca debió haber venido aquí ante toda la sorpresa.
Acto seguido, la mujer se empezó a desvanecer, hasta desaparecer frente a los oficiales, por lo que rápidamente, al viralizarse la pequeña historia, la gente empezó a especular. Señalaron que era una viajera en el tiempo y que venía de otra dimensión. Ante todo eso, cuando fueron a buscar los reportes oficiales, las autoridades del aeropuerto informaron que no había algún registro de esos hechos y que no tenían conciencia de que eso hubiese pasado. Revisaron cámaras de seguridad, pero nada había sucedido. Luego, después de analizar los videos, llegaron al punto de que se había creado una historia remasterizada del hombre de Tauret, solo que esta vez llevada a la inteligencia artificial. De hecho, la persona que editó ese video sustrajo varias imágenes, voces y videos de un programa llamado Airline del canal A&E. Las imágenes de la anciana se grabaron en el aeropuerto de Los Ángeles y le están haciendo una entrevista para ese programa de televisión. Además, los editores del video sumaron voces sintéticas. Todo esto lo mezclaron con inteligencia artificial y obtuvieron un video muy realista con una historia perturbadora y palomera que ha registrado ya más de 100 millones de reproducciones en varias plataformas en el mundo. Pero, lejos de todo eso, podemos observar que hoy en día es ciertamente peligroso y muy sencillo el uso de las inteligencias artificiales en la creación de contenido, pues en los últimos meses han incrementado la viralización de las fake news, mismas que en mayoría de los casos se usan como instrumento político jugando con la realidad, pero sobre todo con la creencia de la gente. Aún así, ha quedado demostrado que la señora de Torenza es real y se debe a viajeros en el tiempo que andan saltando de realidad en realidad. Otros piensan que el gobierno de los Estados Unidos la tiene secuestrada, mostrando que, cada día más, tras el incremento de la tecnología, también se incrementa la ignorancia de la gente y también su escepticismo. A diferencia de la mujer del país extraño de Torenza, el caso que mencionaremos a continuación, no hay forma de cómo engañar a la gente, o al menos eso parece, ya que esto se dio por allí de 1954, donde aún no había internet, ni mucho menos redes sociales e inteligencia artificial. En ese entonces se hizo público un caso de un hombre con un pasaporte muy peculiar, el de un país inexistente llamado Reino Unido de Tauret. La historia comenzó en julio de 1954 en el aeropuerto de Tokio, en Japón. Ahí, al llegar a la aduana, los elementos aduanales verificaron su pasaporte para que pudiera entrar al país. Tal fue su sorpresa que al ver el documento se dieron cuenta que provenía de un país que se llamaba Reino de Tauret. Cuando los oficiales le preguntaron que dónde era eso, el tipo con barba cerrada y dominando de manera fluida el idioma japonés, identificado como Jenansfer Bergkort, les dijo que era un país que estaba entre España y Francia. Los agentes tomaron un mapa y le mostraron Andorra, a lo que el sujeto les dijo que no, que su país Tauret tenía más de 1000 años de existencia y que estaba entre España y Francia, pero que no era ese que le estaban señalando en el mapa. No obstante, al ver que algo andaba demasiado raro, ya que todo lo que decía el sujeto no coincidía con la realidad, al hombre le hicieron varias preguntas, como a qué se dedicaba, a dónde se dirigía en Japón. Este les había dicho que era comerciante y que no era la primera vez que visitaba el país, ya que con esa sería la tercera ocasión. Además de que el tipo no solo hablaba bien el francés, sino que también se podía comunicar en japonés y dominaba lenguas como el inglés y el alemán. Cuando le confiscaron parte de sus cosas, se dieron cuenta que traía monedas de ese país inexistente, además de divisas europeas conocidas. Cuando los agentes se dieron cuenta que las cosas que decía y traía eran extrañas, decidieron llevarlo a un hotel muy cerca del aeropuerto. Lo alojaron en uno de los pisos más altos, donde su cuarto no solo estaba casi en lo alto del edificio, sino que no tenía balcón, por lo tanto, la única salida era por la puerta del cuarto. Estos lo dejaron allí recluido para seguir haciendo las investigaciones pertinentes del caso. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando decidieron volver para seguir interrogándolo, el hombre ya no estaba. Se había esfumado ante la mirada atónita de los elementos de seguridad que estaban afuera del cuarto vigilando, porque al entrar, el sujeto había desaparecido como si se hubiese desvanecido en el espacio-tiempo.
La historia fue tan popular que el enigma a la fecha sigue estando vigente. Nadie supo explicar cómo ese tipo, que tenía documentos aparentemente oficiales y monedas de un país inexistente, haya desaparecido así porque sí. Allí fue donde muchos creyeron que el hombre de Tauret era un viajero interdimensional o un viajero en el tiempo, incrementando así el debate entre lo tangible y lo intangible, entre los vacíos de la realidad sobre el tiempo y el espacio, como quizá en esta dimensión haya ciertos vacíos que puedan generar la aparición de personas que no son de esta realidad y que yacen perdidas en esos vastos e infinitos túneles interdimensionales. El hombre del Reino Unido de Tauret se popularizó gracias a las novelas como El Retorno de los Brujos, de Jacques Verger y Louis Pauwels en 1960, quienes exploraban civilizaciones olvidadas, alquimistas, magia, eventos cósmicos inexplicables. Además, inspiró a muchas otras obras que hablaban de los viajes en el tiempo, alteraciones de la realidad y las paradojas. Pero la pregunta es, ¿crees que realmente existen los viajeros en el tiempo? ¿Cómo imaginas que sería una dimensión paralela a la que estamos viviendo? El tema que veremos a continuación, lejos de ser una estupidez y sobre todo una grosería para las audiencias, al menos en México, si hablamos de política, nos explica de la mejor manera cómo los medios de comunicación, ya sean los tradicionales o muchas veces los que hacen supuesto periodismo independiente, en redes sociales como YouTube, TikTok o Instagram, son entes que solo buscan el clic y el dinero. No importa la noticia ni la realidad de las cosas, sino los clics. Y aunque sean baits, sensacionalismo o en su defecto, supuestos experimentos sociales como en este caso, lucran con la ideología, el pensamiento y la fama de un movimiento político o el auge de muchas personas que hoy en día están más politizadas que antes. Allí es donde entra esta historia. Para empezar, la política no debería de ser como el fútbol, donde en teoría los aficionados de los clubes son rivales en la cancha, pero fuera de ella todos deberían de verse como iguales, pues al final el fútbol solo es un deporte donde si bien existen rivalidades, estas no deberían de trascender ni sobrepasar más allá de la cancha y de la pasión del juego. No así como en la política, que allí las acciones sociales y sobre todo las ideologías sobre el rumbo de una nación deben tomarse muy en serio y donde la congruencia siempre debe ser factor para generar credibilidad y aprecio por la información y no por un político o partido político. Por ejemplo, un aficionado de Chivas y América pueden convivir juntos luego del juego, pueden ser amigos de muchos años, ir a fiestas juntos o simplemente llevarse bien, porque el hecho de que ambos comulguen con los equipos más odiados del país no significa que eso trascienda más allá de su amistad. Pero eso no debe pasar en la política, donde por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, con el discurso que promovió antes y después de dejar el poder, no podía por ningún motivo ser invitado a la fiesta de Diego Fernández de Ceballos. Allí el carácter político y la convicción sobre una ideología debe imperar, porque dentro de la política se instaura el rumbo del país. Dicho esto, Poncho Gutiérrez, el flamante Premio Nacional del Periodismo en 2024 y una youtuber de nombre Meme Yamel, ambos personajes supuestamente de izquierda en redes sociales, terminaron armando un show grotesco con una chica que es abiertamente considerada de derecha, Natalia Torres, con inclinación panista. Y aquí es donde viene lo interesante y que molestó a las audiencias de estos youtubers, que desde que llegó AMLO al poder y la 4T, estos han incrementado su popularidad por ser expuestos en noticieros tradicionales, por ser supuestos neoperiodistas de la 4T, aunque para muchos durante el sexenio de López Obrador solo eran oportunistas, debido a que al menos Meme Yamel en 2017 estaba en contra de las políticas de López Obrador y acusaba a Morena de ser un narcopartido. Pero lejos de todo esto, al cambiar su retórica en el gobierno de AMLO y de continuar igual con el gobierno de Claudia, estos se fueron dando cuenta que hablar bien de la 4T no solo les daba foro, fama y dinero, sino que también credibilidad. Habiendo una tendencia grandísima no solo en Meme Yamel o Poncho Gutiérrez, sino en muchos otros como Campechaneando o El Chapucero. Todos estos canales vivieron en tiempos de AMLO y a la fecha grandes momentos para incrementar sus negocios en redes sociales y sobre todo su poder de audiencia.
Bajo este contexto, podemos entender que quizá en su momento la gente tenga buenas intenciones de informar a las audiencias y de subirse al tren del personaje popular como lo fue Andrés Manuel. Pero cuando las personas no están listas para tener mucha fama y dinero, el tiempo y los hechos, los amigos y sus relaciones públicas con otros políticos o con empresarios de los medios tradicionales los terminan por corromper y en este caso armarse un experimento social con sus audiencias. El caso es el siguiente. Poncho Gutiérrez y Natalia Torres habían quedado en hacer un debate, uno defendiendo a la izquierda y otro a la derecha. Hasta allí se puede entender que este tipo de contenidos de alguna manera favorecen, entre comillas, a que las audiencias puedan entender las ideas de uno y de otro. Sin embargo, Natalia Torres tomó un papel visceral y muy propio de la derecha golpeadora, insultando, gritoneando y tratando de humillar a su contraparte diciéndole niñita, incluso abogando a la misoginia, a la que Gutiérrez terminó por decir adiós a la entrevista y al debate. Se quitó el micrófono y se fue molesto. Las imágenes parecieran ser reales por la actuación de Poncho, además de que no es la primera vez que esto pasa en este tipo de debates políticos en México y donde una sociedad está cada vez más politizada. Sin embargo, horas más tarde, Gutiérrez y Natalia volvieron a subir otro contenido a redes sociales donde ambos se mofan de las audiencias y les dicen que eso que vieron fue un experimento social, donde según sus ideas, ese pequeño sketch muestra cómo es muy fácil manipular a la sociedad, debido a que cuando el primer clip salió al aire, la gente de izquierda, por ejemplo, que son cientos de miles en su comunidad, terminaron respaldando a Poncho y hasta le decían que no entendían qué hacía este sujeto con Natalia, dándole vistas y promoción, y quien es abiertamente patrocinada por el usurero Salinas Pliego. Acto seguido, y luego de que se sumara también otra youtuber según de izquierda llamada Meme Yamel, empezaron a contar, primero que Meme produce ese programa, aunque luego lo negó, pero al final lo aceptó. Segunda, que todo había sido una broma y un experimento. Y ahí es donde viene lo mejor. Trataron de justificarse diciendo que no fueran borregos y que no se fanatizaran aquellas personas que se creyeron el fake. Vaya, quisieron justificarse y trataron a todas sus audiencias de tontos, de unos estúpidos. Luego empezaron a insultar a sus propios seguidores haciéndoles ver como nada y como simples conejillos de indias, que solo los consumen para que ellos puedan monetizar. Por eso, al paso de los días, la gente engañada y usada por ese tipo de contenidos se les fue encima y les empezó a decir que si eso lo hacen en sus contenidos con este tipo de experimentos absurdos, entonces, ¿dónde estaba la credibilidad? ¿Por qué creerles ahora que ya saben que estos sujetos no solo simulan ser de ciertas ideologías políticas para monetizar, sino también que ocupan a sus comunidades para que éstas vayan a ver canales de los adversarios? ¿Cómo puedes incluso, en el caso de Poncho, decir, puedes ir a ver Atypical TV, cuando ese canal está demostrado que solo engaña a las audiencias y polariza con insultos y mentiras a todos estos? Es como decir, inhala o tómate esta sustancia tóxica, pruébala para que veas cómo es, cómo se siente, y puedas estar sentado en la misma mesa con una persona que odia las clases sociales más bajas y que aparte son clasistas y racistas. Vaya, empezó a salir toda la caca que hay detrás de este pequeño grupúsculo que se hizo famoso siempre a la sombra de López Obrador. Por eso, ante esa presión mediática y ante el descontento de sus propias audiencias, tanto Meme Yamel y Poncho Gutiérrez con Natalia Torres subieron videos horas después o días después pidiendo disculpas entre comillas, porque según no había sido la mejor manera de llevar a cabo su experimento. Que puedan creer en ellos, que ya no volverá a pasar, que fueron unos tontos. Vaya, cuando vieron que la gente ya no los tomaba en serio, entonces vinieron los arrepentimientos, algunos a medias, otros sintiéndose intocables e impolutos. Sin embargo, detrás de ese experimento demostraron que ese gremio, el de todos ellos, son básicamente lo mismo. Algunos asumen posturas de izquierda, echan la red al mar para atrapar el cardumen de peces que navegan en pro de la 4T, pero al final esos mismos que se dicen de izquierda no dudarán un solo minuto en sentarse con alguien de derecha para celebrar, en este caso, el impacto que tienen en redes sociales y en simular un estira y afloja político como si fuera un juego de fútbol. No obstante, esta clase de experimentos entre comillas sirven también para que las audiencias sean más observadoras con quienes se informan.
¿Qué consumen? Pues en la política, nada es lo que parece, y donde cualquiera sin ninguna convicción objetiva y por la búsqueda de la verdad, con el afán de tener fama y dinero, algunos privilegios puedan cambiar su retórica el día de mañana al que más les convenga. ¿Y tú, consumes alguno de estos personajes de la opinión política de izquierda o de derecha? Como dato perturbador, Meme Yamel produce este programa que a su vez es financiado por Salinas Pliego, ya que se hace en la plataforma En Voz, donde hay muchos comentócratas pagados por el usurero como Chayucena Uresti, Paola Rojas, entre otros. En el caso de Natalia Torres, solo es una oportunista, que en sus inicios empezó hablando mal del PAN. Luego se dio cuenta que había pocos influencers de derecha y que igual salía mejor hablar mal de Morena para poder tener clics, más vistas y por ende, poco de credibilidad. Lo que más se le recuerda es que le puso el cuerno a su novio con un profesor. Todo esto salió en un video de Franco Escamilla. De ahí entendió que la lana estaba en la polémica barata y basura. Por el contrario, Meme Yamel estuvo enfilada desde muy joven en la política. Anduvo mucho tiempo en las redes jóvenes del PRI. Incluso ayudó mucho a que Peña Nieto llegara al poder en 2012. Luego se dio cuenta del fenómeno de AMLO. De ahí se colgó y ganó obviamente mucha visibilidad y credibilidad. Y de Poncho, pues estuvo un tiempo en Televisa. Y luego armó el De Forma, diario satírico que le dio visibilidad. Después, en tiempos de AMLO, tomó una postura criticando a la gente de derecha que odia a AMLO. Se hizo famoso, pero sin negar sus vínculos con la televisión tradicional hasta fotografiarse, con varios adversarios cantados de López Obrador como Ciro Gómez Leiva, Chayo Dóriga y muchos otros. Hoy, los tres pidieron disculpas entre comillas, pero básicamente siguen haciendo ver estúpidas a sus audiencias, generando un encono y un disgusto entre muchos fans de la 4T y muchos odiadores de esta corriente política. ¿Y tú, estás de acuerdo con este tipo de experimentos sociales? El misterio de Jacobo Greenberg es uno de los más inexplicables que han habido en México. De hecho, muchos creen que las coincidencias del cómo desapareció de este planeta sin dejar rastro alguno son producto de un viaje en el tiempo, de una abducción, un secuestro por la NASA o la CIA, o de perderse en un vacío terrenal que termina en un viaje interdimensional, alebrestando múltiples teorías de conspiración. Algunos creen que su incursión a lo sobrenatural y a lo inexplicable hicieron que desapareciera de la faz de este planeta. El punto acá es que Jacobo Greenberg y sus estudios sobre la mente sobrepasan muchas explicaciones de la realidad, y hay quien cree que su desaparición tiene que ver con elevar su cerebro a una potencia tal que algunos creen que tuvo la capacidad de teletransportarse a otra dimensión. De entrada, Jacobo era un investigador parasociólogo mexicano que estudió también el campo de la neurofisiología, además del estudio del chamanismo, la conciencia, la meditación y la telepatía. Greenberg estudió la mente desde los 12 años, luego de que su madre estirara la pata, gracias a un tumor cerebral. Por eso, optó a estudiar la carrera de psicología en la UNAM. De ahí su obsesión por comprender la mente y las formas en las que ésta se manifiesta y está conectada con otros seres humanos en el plano terrenal y en el interdimensional. Todo eso lo tenía completamente seducido. Greenberg fundó un laboratorio en la Universidad de Anáhuac y en la UNAM relacionado con la psicofisiología, lo cual le dio mayor ratio de investigación. Al paso del tiempo descubriría algo interesante y que para muchos le valió su desaparición. El tipo publicó una teoría llamada sintérgica, la cual habla de que existe un espacio continuo de energía y que el ser humano común, el que no ha desarrollado un poco más su cerebro, solo puede percibir una parte de este espacio. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. O sea, la gran mayoría de los humanos solo puede percibir una realidad, pero aquellos que tienen más potencial en el espacio continuo de energía tienden a entender y comprender un sinfín de realidades, pero sobre todo de manipularlas. Su teoría estuvo muy bien justificada, al grado de que Greenberg había deducido que el chamanismo y su mística tiene que ver con el control de la mente. De hecho, para poder llegar a esta teoría, Jacobo tuvo que hacer una colaboración con la medium llamada Bárbara Guerrero, conocida en México como Panchita. Con ella logró concluir lo siguiente.
que las habilidades de Panchita para supuestamente sanar obedecían a dos diferentes realidades. La primera, la presencia de un campo neuronal que rodea el cerebro, y la otra, la presencia de una red espacio-temporal, el cual es una red espacio-tiempo donde ocurren todos los eventos físicos del universo. Traducido, es que la realidad que nosotros percibimos, lo que vivimos y hacemos cada día, a cada hora, minuto o segundo, viene organizado a través de una matriz informacional, pero que con personas con alto grado de conciencia puede distorsionar esa matriz a placer y de manera infinita con la intención de controlar el espacio-tiempo en cualquier momento. En pocas palabras, el cerebro es capaz de controlar, manipular y cambiar lo que conocemos cuando queramos, algo que suena ciertamente lógico partiendo del mito que dice que el ser humano en promedio solo ocupa el 10% de la capacidad de su cerebro, aunque científicamente esto no está comprobado. Y muchos se preguntarán cómo se enamoró del campo de la psicología, la neurociencia y también el comportamiento humano. Entonces, Jacobo Greenberg, más joven, atestiguó una especie de trance en uno de sus compañeros tras jugar con la Ouija. Textual, en ese entonces dijo lo siguiente: su boca se ladeó y en el rictus extraño pronunció unas palabras que no entendí. Siguió hablando con un acento extraño y gesticulando con exageración. Parecía no ser el mismo que antes. Greenberg desapareció en medio de la polémica, ya que muchos de sus colegas de la ciencia pensaban que era un farsante, otros que era un visionario sobre el uso del cerebro y la mente. Sin embargo, el día de su cumpleaños 48, en 1994, su familia lo esperaba en casa para festejarle, pero nunca llegó. Jacobo no contestaba el teléfono de su casa y nadie sabía dónde estaba, a pesar de que era un tipo un tanto huraño, dedicado a sus investigaciones y que estaba acostumbrado a no contestar llamadas o simplemente a tener ratos prolongados lejos de la familia. No obstante, al paso del tiempo se dieron cuenta que ya ni siquiera iba a su laboratorio. Eso incitó a sus familiares a denunciar su desaparición. Jacobo a la fecha jamás apareció. Algunos creen que descubrió con su mente cómo teletransportarse a otra dimensión. Otros piensan que fue secuestrado por la NASA y la CIA. Otros creen que era un tipo adelantado a su época, un viajero en el tiempo que vino a dejar los secretos de la teletransportación y la telequinesis. Sin embargo, tras las investigaciones, se piensa que Jacobo murió gracias a un crimen pasional por su pareja, quien, dicho sea de paso, un año después de su desaparición también se esfumó de la faz de la Tierra. Jacobo publicó alrededor de 50 libros, estaba obsesionado con la evolución cerebral y el vínculo con lo sobrenatural. A la fecha, su desaparición no ha quedado del todo clara, volviéndose una leyenda urbana. Pero dime, ¿realmente existen los viajeros en el tiempo? ¿Qué pasó con Jacobo Greenberg? ¿Fue un experimento social, lo de los youtubers pro AMLO? ¿O solo fue una campaña de clickbait para viralizar un contenido absurdo de derecha? ¿Qué tan cierto crees que fue el hombre de Tauret? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.